Todos tenemos una película o serie que nos ayuda a dormir en días difíciles o que dejamos siempre que la encontramos cambiándole a la tele. Es por eso que existe Spoiler and Chill, porque hay escenas y diálogos que nos cambiaron a todos la química cerebral. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta semana? ¿Ya estás al día con los correos y la rutina? ¿Cómo se siente ponerse al día y que enero sea eterno? Te agradezco el apoyo que le diste al regreso de Spoiler and Chill este año y me gustaría seguir a tu lado semana a semana platicando de lo que sentimos alrededor de los cambios del mundo y el cómo asimilamos a través de nuestra imaginación. La imaginación. Déjame contarte que hace poco descubrí que de niña no dejaba de imaginar. Cuando tenía menos de 10 años, imaginaba que era una guerrera, que no había descubierto su poder y que mi familia solo eran personas que habían sido asignados a mi cuidado, porque qué fiaca saber que tenía una infancia un poco solitaria y que veía mucho Sailor Moon y las guerreras mágicas con mi hermana. Pero pues a veces nuestra imaginación no estaba en sintonía. Cuando yo era un poco más grande y vi Titanic, tuve un póster enorme de Leonardo DiCaprio que besaba por las mañanas, sabiendo que era mayor que yo, pero sin sospechar que en un futuro eso de ser más joven sería algo a mi favor con él. El punto es que mediante la imaginación, la ensoñación de lo que me gustaría que fuera, y ya cuando me di cuenta solo fui reemplazándolo en mi vida con las amistades. Es de eso que quiero hablar el día de hoy, de la amistad, las etapas y la evasión de la realidad. Esta semana vamos a platicar de Robot Dreams, película del 2023 del director Pablo Berger basada en la novela gráfica de Sarah Baron, que definitivamente se volvió una película simbólica para muchos de nosotros. En esta historia tenemos a Perro, quien aburrido de la monotonía y la soledad, descubre que puede comprar un robot de compañía, y una vez que lo hace se da cuenta de la belleza de tener a un testigo de los maravillosos momentos que él también vive. Un testigo, un compañero. ¿Qué no son eso los amigos? Hace muchos años, en una de las etapas más solas de mi vida, pude descubrir a mi lado a una persona con muchas más similitudes emocionales que superficiales. Al ser mamá primeriza y muy joven, me era muy difícil encontrar un mentor. Pero a diferencia de eso, encontré a una compañera. Era una chavita que incluso me parecía muy lejana cuando la conocí. Pero, en similitud a la película, como perro y robot, yo le enseñé cómo vivía mi vida. Las cosas que me emocionaban, las que quería descubrir, y ella hizo lo mismo conmigo. Durante semanas y meses fuimos conociéndonos. A veces yo me alejaba mucho porque tenía que cambiar de casa, pero nos manteníamos en contacto sabiendo una de la otra a la distancia. Cuando coincidíamos en vivir cerca, otra vez estábamos muy juntas, como familia. Y creo que esa es una de las bellezas de Robot Dreams. Al atestiguar la felicidad de otro como propia, mi amiga y yo también descubrimos que teníamos heridas muy parecidas y que nos ayudaba a entendernos como el resto no lo hacía. A veces pienso que eso nos hizo sentir protegida la una a la otra en los momentos poco agradables. Incluso en algún punto nos ayudaba a escapar de ellos, como lo que yo pensaba era un lugar seguro, y así la vida pasó. Muchas situaciones sucedían, rupturas amorosas, fiestas, tardes de película y paseos en el parque. Había ocasiones en que no nos veíamos durante meses, pero siempre el reencuentro era intenso. Una buena cajetilla de cigarros y la mañana se hacía tarde. Los hotcakes se hacían un guisado y así juntos los tres, mi hijo, mi amiga y yo, teníamos una complicidad mágica. Un entendimiento tierno que protegíamos con mucho amor. Pero como todo en el universo, las cosas cambian y evolucionan. En nuestra historia, Perro y Robot recorren la ciudad probando de todo, regalándose un maravilloso baile de Earth, Wind and Fire que queda sellado en nuestra mente. Como parte de ese lazo, un buen día Perro decide mostrarle a Robot cómo es el mar. Lo lleva a este Coney Island utópico en el que los cinéfilos y muchos otros que idealizamos el Nueva York de las series y películas hemos soñado. Tras nadar, comer helado y tomar el sol toda la tarde, llega la hora de irse. Pero en esta ocasión las cosas no son tan fáciles. Tanto Perro como Robot intentan levantar a este último de la arena para irse a casa. Pero no se puede, y no es que no quieran, literalmente las circunstancias no se los permiten. Por más que Perro se esfuerce, no tiene la oportunidad de levantarlo. El agua del mar descompone las partes de Robot y es necesario dejarlo ahí por esa noche. Pero promete regresar con la mirada y le pide que confíe en él. Y como esta, muchas veces pasan situaciones así en la amistad. A veces creo que sin darnos cuenta, la manera en la que nos hacemos amigos íntimos de alguien inicia por coincidencias. Son meras interacciones casuales que resultaron bien y la otra persona empieza a agradarte tanto que ya las interacciones se vuelven planeadas, para que las risas ya se complementen y que los recuerdos más fuertes sean agradables, que puedan sostener incluso los momentos incómodos o inconvenientes. En este relato, no siento que hay alguien bueno o alguien malo.
Perro no quería dejar a Robot en la playa y estoy segura que mi amiga y yo jamás pensamos que la vida iba a pasar sobre nuestra amistad. En nuestra historia, Perro regresa al día siguiente a rescatar a Robot, pero el gobierno de la ciudad ha cerrado la playa por temporada y él solo, por más que intenta, no puede sacar a Robot. Decide ir a casa tras un par de intentos más, pero espera resignado a que se arregle la cosa para volver por él acabando el invierno. ¿Pero qué sabemos de Robot? Él está solo, no queda más que la interacción casual con sus pensamientos y con habitantes espontáneos que pasa por donde él está. Para entender que no puede cambiar las cosas en ese momento, es un proceso interno muy duro y tal vez hasta aburrido. Esto es algo que me gustó mucho de la película. Nunca pude sentir a Robot completamente en mí, ni a Perro completamente en mí. Solo es un intercambio de decisiones y como yo de niña, Robot recurre a la fantasía de sus más bellos sueños para llenar los espacios. Fantasías donde se dice a sí mismo que reencontrar a Perro en una de las historias, ya sea fría y triste o un poco cálida y colorida, es solo una oportunidad para volver a pensar en cuando lo pueda abrazar y sentir. El calor de su peludo favorito es el consuelo mientras espera. Claro que se extrañan, pero confían firmemente en el reencuentro. Si bien Perro intentó mucho, el punto de la resignación llega naturalmente. Continúa su vida, conoce personas, se involucra con otros, porque la soledad le da espacio a tener con quien pasar el tiempo. Pero él sabe que aún tiene una meta en la mente y para mí estos fueron los espacios entre mi amiga y yo también. Llegaban amores y se iban, pero a mí llegó uno que me cambió la vida, que me movió la mente, que también me movió la casa donde vivía. Me mudé lejos, tenía una nueva familia y la pandemia también se atravesó en ese proceso. Y creo que en nuestra mente sabíamos que el reencuentro era algo en pausa. A diferencia de la película, teníamos los mensajes instantáneos, las videollamadas, pero yo sentía cómo mucho iba cambiando. Incluso creo que la terapia fue un capítulo en mi vida que no pude compartir completamente con muchas personas de mi pasado. Regresando de la pandemia era urgente recuperar el tiempo perdido y retomar los reencuentros, volver a abrazarnos. No sé si te pasó a ti, pero creo que además de lo obvio, durante la pandemia, fuimos obligados a resolver muchos temas personales fáciles de ignorar, y todos enfrentamos incluso el miedo a la ausencia de certeza. Esta incertidumbre latente sin fecha de caducidad definida te mantiene a la expectativa de que las cosas son finitas. Durante este tiempo todos pasamos cosas duras, el día a día en sí mismo lo era, pero siento yo que la presencia se volvió prescindible. Descubrí que el círculo de personas de las que mi estabilidad mental dependía era mucho menor y que, vamos, esto no es algo bueno o malo, solo necesario. Muchos amigos míos se volvieron conocidos. Cuando decidí emprender el viaje de una nueva familia, no me justificó, tal vez yo también me enfoqué demasiado en ello. Pero no era personal, nunca quise lastimar a nadie. También noté que mucha gente tampoco me buscaba a mí y no me sentí enojada, al contrario, me aliviaba haber perdido un poco de conexión, porque al estar al pendiente de muchas personas, la energía que yo necesitaba la distribuía sin guardar un poquito para mí. Es así como en nuestra historia también los meses pasaban. Con la mente fija en el propósito de reencontrar a Robot, Perro también decidió ocupar el espacio en medio conociendo gente, saliendo a distraerse e incluso aún recordando a Perro. Conectó con nuevos amigos que estaban, pero no se quedaban. Esta parte de la historia me es curiosa porque una vez que Perro decidió que cuando abrieran la playa, nuevamente él iría por Robot, se sintió mucho más tranquilo y se aventuró a salir más, a conectar con una versión de él con un propósito, el de existir mientras. Yo siento que a veces esa es la manera de ver la vida. Mientras hago esto, en lo que llega aquello, y me descubro pasándola bien en esos intermedios, porque al final eso pasa en medio del reencuentro, también se vuelve algo más. Si bien Robot no es el único que extraña a Perro, siento que mi amiga y yo no nos sentíamos así. El lugar seguro está guardado para cuando uno lo necesite, o al menos eso yo pensaba, porque los escenarios buenos y malos seguían pasando. Cosas duras, pérdidas en las que no hubo compañía mutua, pero que tampoco importaba porque sabíamos que aunque lejos existía ese lugar. Poco a poco el hielo se fue y las medidas empezaron a ser más flexibles. Retomamos el contacto constante, las visitas presenciales y todo parecía mejor porque ya nos podíamos abrazar. Platicar en persona y contarnos todo lo que habíamos pasado, las amistades que habíamos formado. En Robot Dreams, Robot es recogido por un mandril tramposo que busca metal para vender, y sin tapujos se lleva a Robot a un deshuesadero donde es tratado como un objeto inanimado. Desarmado y abandonado pocos días después, Perro va a buscarlo a la playa, pero Robot ya no está. No sabe qué pasó y no puede explicarse cómo no lo encontró. Es en este paralelismo donde debo detenerme y respirar.
Sentí una pequeña opresión en el pecho cuando lo vi, y es que yo quería que Robot supiera que Perro de verdad lo intentó. Hizo las cosas en sus manos para ir por él y no lo olvidó nunca. Uno no se olvida de los amigos así como así. Se vuelve fuerte para resistir la distancia y la ausencia. Se anima para no rendirse a los pensamientos de soledad. Pero a veces, como el mandril movió a Robot, pienso que la vida nos pone en otras circunstancias. Nos acerca a otras personas con los que vivimos momentos diferentes y es como si nos armáramos en una versión distinta. Pero no olvidamos, nunca olvidamos. El pasar de los años y la vida no cambió la amistad de mi amiga y la mía, pero sí las personas que éramos. A veces pienso que el vernos alejadas nos hizo ver cómo seríamos en un multiverso. Actitudes mejoraron, otras solo siguieron siendo iguales, pero la versión que vivíamos ya no era la misma. Tuve muchos pensamientos, diálogos internos, pláticas en la regadera que quería tener en persona, pero no me lo permitía. No me permitía decirle a una persona que amaba que ya no la reconocía. Los abrazos se sentían distintos, las bromas no eran tan alegres. No sé por qué, pero esta versión de mí ya no se sentía bien con la versión de ella. Dejé pasar el tiempo. Ignoré las señales que me indicaban que tal vez debía decir algo. Siento que ese fue un error. En la película, Robot es nuevamente armado por un mapache alegre que le enseña su manera de ver la vida. Robot reconoce en él a una nueva amistad, agradable, se siente cálida y valora lo aprendido con Perro, quien mientras tanto genera una nueva conexión con otro robot. Y aprendido de los escenarios anteriores, es mucho más cuidadoso con él. La vida parece no haberles dado la oportunidad de hablar, pero saben que lo vivido puede ser un regalo para aprovechar cualquier cosa que pase a futuro. Esa es la parte que yo estaba esperando y nunca llegó. El silencio en mi amistad se volvía angustia. Un par de veces fui clara con mis nuevas maneras, nunca fui grosera, pero traté de explicar que el mundo en que vivía no era el mismo que mi amiga conoció. Tenía nuevas pasiones, nuevos proyectos e intereses de los que quería hablarle, pero en estos intentos recibía reacciones que se sentían como, ya sabes que yo no soy así, no me interesa mucho el tema. Quiero aclarar que esta es únicamente mi versión, la versión por la que yo me alejé. Siento que cual Perro y Robot me adapté a mi vida como el presente y dejé atrás el interés por traer cosas del pasado. Yo he bailado en mi mente las canciones como Perro y Robot bailan la última canción de la película, pero definitivamente ya no hay diálogos por decir. No sé si Perro y Robot se encuentran de nuevo, o si mi ahora ya no amiga y yo tendríamos algo en común otra vez. Pero sí creo que es lo mejor que podemos hacer, el guardar espacio. Ese espacio seguro que éramos con agradecimiento, por lo que fue, por el amor y por lo que nos enseñó. Robot Dreams para mí tiene muchas formas de relacionarse con otros. Estoy segura que si escuchaste este capítulo es porque hay algo de ti en la película que resonó. Y está bien dejar ir sin una plática. Es triste despedirse tras una pelea. Por lo que para mí la conclusión es dejar que las cosas fluyan hacia donde tengan que ir. A veces duele, a veces es triste, pero soñar eternamente con lo que pudo ser es agotador. Si te gustó Robot Dreams y te gusta asimilar la complejidad de las crisis de amistad, te recomiendo 3 películas. Los espíritus de la isla está en Disney Plus, Ya te extraño está en Netflix y Damas en Guerra en HBO. Recuerda que ya puedes ver Spoiler and Chill en Spotify y YouTube en video y visita nuestro Instagram, TikTok y Facebook. Nos escuchamos la semana que viene. Bye.